Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, en estos días, pues evidentemente las agendas de todos nosotros han estado entre ocupadas y asombradas. Bueno, y también con noticias muy bonitas como la reunión familiar y todo el tema del grado de la nena de nuestros dos actores en formación. Pero también por otros lados, pues también como con el otro tema, ¿no? El otro tema pues de las recientes salidas. Yo pienso que es importante que hasta donde se pueda, entonces sigamos con el transcurso, digamos, de los órdenes del día, las programaciones, en tanto pues no se diga lo contrario, ¿cierto? Y en tanto también hayan pues actores y actrices con los cuales seguir el proceso. En esta oportunidad, más allá de las conversaciones y reuniones pendientes que tenemos, quiero presentarles la clase virtual número 4, que en esta oportunidad va a ser asincrónica, para que cada una de ustedes la revise, la escuche, tome notas, utilice su bitácora y bueno, particularmente entonces tengamos algo preparado para una de las reuniones y clases presenciales que tenemos, que eso ya lo estaremos definiendo pues ya por llamada o por encuentro por meeting, por Google Meet, creo que es que se llama la vaina. Pero entonces sí, dejar la clase ahí planteada, la clase virtual asincrónica, y por favor entonces prestarle atención y también pues la dedicación que hemos hablado siempre, directamente proporcional de un esfuerzo de producción, también como con el trabajo de implementación y estudio, ¿cierto? Que es lo que queremos para poder cumplir con las metas y con los objetivos que en su momento nos planteamos, mientras sigamos pues montados en el barco. No, en esta oportunidad entonces vamos a retomar fundamentos y a explorar un poco más sobre el tema de la construcción, de la creación de los personajes. Entonces, bienvenidos. Vamos ahora a hablar, como les decía, sobre la construcción del personaje. Algo que he denominado un viaje hacia la verdad escénica. Bueno, entrando en materia, la creación de un personaje pues es un proceso complejo. Ustedes ya han ido detallando y revisando y observando cómo de todo este proceso complejo y fascinante hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas en que formarse y sobre todo va más allá de memorizar líneas. La construcción del personaje, como ya habíamos empezado a hablar en otra de las clases, implica un estudio profundo de la condición humana y explora lo que es la psicología, la fisicalidad, la relación del personaje con su entorno. Todo esto es como un mix. Esta construcción yo podría decirles que es como el arte de dar vida a una entidad ficticia,
estamos dándole vida a un texto, estamos dándole vida a lo que el dramaturgo o la adaptación que se haya hecho de X tipo de obra está en las manos de quien adaptó el guión o quien lo escribió originalmente, quien lo imaginó, bueno, en cualquiera pues como de estas variaciones. Pero sobre todo es eso, hacerla creíble, dar vida y sobre todo conmover al público. Siempre la tarea de la construcción del personaje va a ser conmover al público, generar emociones. Por eso es tan importante que como actores en formación tengamos bien claro en nuestra mente, en nuestro cerebro y en nuestro corazón que no siempre vamos a contar o a estar contando a través de nuestra actuación lo que son historias solamente blancas o historias solamente en donde todo el mundo es feliz, sino que también a través de las historias que contemos vamos a estar hablando de la realidad de la persona humana, del alma humana, y necesariamente pues ahí hay risas, ahí hay llanto, ahí hay aventuras, ahí hay sueños, pero también ahí a veces hay mucha oscuridad. Bueno, sobre el tema de los orígenes del personaje, yo creo que lo más importante es que cuando estamos asumiendo un personaje estamos empezando a tratarlo, a desvincularlo no solamente de la página, de los parlamentos, sino también a llevarlo a nuestras acciones, a nuestros movimientos, a nuestra gesticulación, a nuestras miradas, a esos 7 elementos que en algún momento estuvimos mencionando y pues que todavía están muy vigentes, y también llevando ese personaje de lo que es el escrito a la improvisación, pero no improvisación como decir lo que se ocurra, sino improvisación también como de darle vida y de empezar a generar unas acciones actorales acordes con el personaje. Entonces esto, pues acá como lo podemos observar, lo podemos hacer a través de 3 cosas. Una de ellas, pues damos vida a partir de lo que son los textos o la dramaturgia de quienes escriben los personajes para cada uno de ustedes. Acá, pues entonces ustedes como actores están analizando todo el guión, explorando lo que son los diálogos, lo que hemos estado revisando, cuál es el pensamiento del dramaturgo, cuál es el pensamiento y ese contexto que el dramaturgo y quien escribió la obra pues quiere brindar. Hay una pregunta que acá la tenemos y es: ¿qué dice mi personaje de sí mismo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Cierto? Entonces, en esta medida, ninguno de los personajes van a ser fáciles, valga decirlo así, en esa medida en que son personajes casi siempre complejos. Inclusive cuando estamos interpretando un personaje clownesco, un personaje de comedia, un personaje que aparentemente lo que hace es reír, ese personaje en su alma, en su corazón, también tiene una propia historia que no siempre es una historia de felicidad. Hay un payaso, por ejemplo, muy famoso que se llama Garrido, que hace parte pues de algo muy clásico pues en las artes escénicas, y es un payaso sufriente. Un payaso desde el que muchas canciones, muchos autores se inspiraron. Mientras el público está disfrutando y riéndose de todas las monerías y situaciones cómicas, el payaso está llorando, tal vez en su interioridad por situaciones que el auditorio no necesariamente tenga que conocer.
Y asimismo, pues entonces desde la dramaturgia, ahorita que estamos hablando de los orígenes del personaje, pues entonces tenemos que hablar esa primera parte, que entramos a revisar, a meternos al origen del personaje, pues a partir de los mismos textos. Pero resulta que también hay otro capítulo y que tiene que ver lo que es a partir de las improvisaciones como tal, a partir de esas interacciones que como actores, todos ustedes más adelante, unos más que otros o otras, más adelante empezarán como a hacer esas interacciones espontáneas, claro, porque entonces cada una ya va a estar conociendo quién es ese personaje, que es precisamente lo que hemos insistido tanto con las preguntas que hace ya bastantes semanas atrás les pasaba para que desarrollaran y entraran a darle una vida a través de unas preguntas claves, que es la construcción de ese personaje desde una ambientación, desde una historia, desde unas emocionalidades, desde una manera del personaje actuar, pensar y sentir, ¿sí? Viola Spolin, la autora, la maestra, ella hablaba de una improvisación como una herramienta esencial en donde lo que es por ejemplo el juego, la intuición y también esa forma en que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros lleva el personaje, pues está revelando cosas sobre ese personaje, no solamente lo que dijo el dramaturgo, sino también ese mundo que cada uno de ustedes, Gabriel, Mireya, Carla, Omar, todos empiezan a desarrollar y a generar, pues en el caso del colectivo, sin la presión solamente de un texto, sino también acorde con la vida que cada uno de ustedes le está brindando al personaje, pues a partir de esas improvisaciones. Y la tercera parte que nos interesa para hablar de los orígenes del personaje tiene que ver a partir de lo que son estímulos externos. ¿Cómo así? Sí. Por ejemplo, estímulos como una imagen, una frase, X tipo de música, una música que ambiente y que haga también parte, digamos, de las sensaciones para ambientar ese personaje, objetos, algo que recuerde, una carta, un recuerdo personal, todos esos estímulos externos que llevan a que entonces ese personaje también tenga se generen con él unos orígenes, él vaya construyendo una historia. Así a grosso modo, ¿cuál es, por ejemplo, en el caso, digamos, de ese primer texto que vamos y que estamos pensando, que estamos ya empezando a digerir? ¿Cuáles son los estímulos externos, por ejemplo, que podría tener el personaje de Nicolás? Música, objetos, un recuerdo, un lapicero, un pañuelo, una carta. ¿Qué sería ese estímulo externo de Nicolás? ¿Cuál sería ese estímulo externo que la actriz podría explorar, por ejemplo, en el caso de Eugenia? Eugenia, ¿qué podría recordar? ¿De qué podría aferrarse para que su personalidad sea más creíble? ¿Y quién le da esa credibilidad a Eugenia? Pues en este momento la actriz en formación, Mireya. Es como Mireya estar sentada en la banca de un parque y ver pasar a Eugenia, cómo la ve caminar, qué música podría haber a su alrededor, qué podría inspirar los movimientos, las acciones que Mireya vea de esa mujer que pasa a su lado mientras Mireya está sentada en el parque. Tal vez Eugenia va triste, va pensativa, qué emociones tiene cuando Mireya se sienta a observar a Eugenia, cuando pasa por un lado de ella, qué observa, qué estímulos externos hay, qué objetos, cómo lleva su ropa, tal vez lleva algo en la mano, tal vez está leyendo algo o tal vez está sentada
junto a Mirella, mirando algo en su cartera, en su bolso, cómo son sus zapatos, o sea, todos esos estímulos externos. ¿Cuál podría ser la música que Eugenia podría estar escuchando? Todo esto da orígenes, todo esto da que nuestro personaje de alguna manera entonces tenga más credibilidad porque tiene una historia. ¿Saben qué? Porque tiene un alma. Retomo, los textos dramatúrgicos, la vida que usted le da con sus acciones, la energía, con esos 7 elementos que hemos mencionado, tal vez a partir de una improvisación sobre ese personaje, y esos que acabo de mencionar, estímulos externos que pueda tener cada uno de los personajes que vamos a representar. Vámonos ahora a hablar sobre el actor o la actriz, pensando en la actriz y el actor como observadores, como sujetos transformadores de la vida de ese personaje. Ya les decía en esta última parte que les mencionaba, cómo nos cruzamos nosotros como actores, como actrices frente a ese personaje, por los gestos, por las voces, por esas fuentes de inspiración para construir los mismos personajes, la capacidad en que nos mimetizamos con ellos, cómo vamos transformando esas realidades que nuestros personajes tienen, que no solamente entonces es alguien externo que está por allá en un papel, en un libreto, en un guión, qué sé yo, que el director de la obra habla de él, pero que finalmente ese personaje quién es, porque conozco tan pocas cosas de él, ¿cierto? Es más como cuando Carla se acerca, en este caso a Raquel, el personaje de las habitaciones de la piel, y empieza a observar a Raquel y empieza a mirar cuáles son esas verdades de Raquel. ¿Qué distingue a Raquel de otro personaje que tal vez Carla haya podido interpretar? Eso para cada uno de nosotros, para cada uno de los actores. Ese es el ejercicio y ese es el reto, ¿no? En este punto quiero hablarles un poco sobre lo que es la síntesis creativa. Ya si ustedes gustan en algún momento que nos tomemos un café, que charlemos, que podamos ampliar un poco de esto, entonces desarrollar más este tema. La síntesis creativa no es otra cosa que aquellos elementos que, para graficarlo, pues son como una especie de dona, y que toda esa dona, con los elementos que la contienen, la harina, el dulce, la mermelada o el arequipe, el azúcar, el huevo, todo lo que compone esa dona, pues entonces hace que eso sea lo que es la síntesis de nuestra creatividad alrededor de la construcción del personaje. ¿Me explico? Entonces esa dona tiene, por decir algo de cada uno de ustedes, pues lo que es el análisis intelectual que le hacemos. Cuando estamos hablando en esa construcción del personaje, del estudio del texto, del contexto del personaje, cuando estamos también en esa síntesis creativa que tenemos de nuestro personaje, entrando a experimentar, a hacer toda la improvisación y el juego escénico de Viola,
la académica que hemos mencionado ya en algunas ocasiones, la experimentación que hacemos con un juego escénico teniendo en cuenta entonces el personaje que cada uno de nosotros maneja y cómo nos relacionamos con los otros personajes en caso tal de que la obra pues tenga más personajes, ¿sí? Pero esa síntesis también entonces nos va a estar hablando de cada uno de nosotros, cómo es esa inmersión emocional que hacemos, cómo es esa conexión con el mundo interno del personaje. Vean, aquí es importante, yo tal vez les he mencionado ya algo cuando tuvimos una de las clases presenciales, y es como ese personaje está con nosotros, se hace amigo de nosotros, pero que de alguna manera no podríamos dejar intervenir, digamos, en nuestro diario vivir. Así haya una conexión muy grande con él. Yo a ustedes les mencionaba un ejemplo de cómo, por decir algo, las actrices, o en este caso Fanny Mickey, una de las fundadoras o la fundadora del Festival Iberoamericano de Teatro, en su momento que estuvo en la presentación de Quien le teme a Virginia Woolf, es uno de los casos, pues llamémoslo así, más sonados, ella se metió de una forma tal en la exploración de ese personaje de Virginia que junto con Kepa Muchastegui ellos resultaban casi que peleando, ellos resultaban pues en unos ires y venires bien interesantes a partir de toda la exploración que había, los dos pues como esos referentes tan grandes que tenemos de la actuación en nuestro país, en Colombia, pero ellos como hacían esa inmersión emocional, y bueno, en algunas ocasiones pues eso también, como ese personaje seguía pegado de cada uno de ellos. En este caso pues de Fanny Mickey, ella seguía pegada de Virginia, el personaje de Virginia, en esa adaptación, en ese trabajo que estuvieron presentando tanto tiempo en salas en Bogotá, en Bogotá. También es saber hasta dónde llegan como actores en formación esas emocionalidades, que ese actor, que el alma de ese personaje, por agarrarlo, y cuando ya ustedes entonces si se prospera, llamémosle así, pues en todo este tema actoral, como actriz, como actor, pues esos personajes, claro, se vinculen, se trabajen fuertemente, pero que ellos también no empiecen a dominar, miren la palabra que uso, dominar al actor o a la actriz, pues en la vida cotidiana del actor o de la actriz, que en algún momento pues ustedes se fueran a dedicar o a tener una pasión mucho más constante por este tema de la actuación. Con la reciente salida de la compañera que también empezó este sueño del barco de artes escénicas con nosotros, también hay una cosa ahí bien interesante, y es cómo pues no nos dio tiempo de trabajar con ella, cómo hacer un trabajo en el que la actriz tomara un poco de distancia frente a la empresaria, frente a la confeccionista, frente a la diseñadora, frente a la terapeuta holística, sin pensar que todo eso iba a convertirse en la misma revoltura, ¿cierto? No tuvimos tiempo, lamentablemente no tuvimos tiempo pues de compartir, digamos, alrededor de este tema de quién es quién en todo este campo actoral, quién es quién en todo este proceso de formación. Entonces pues sí, se da ese tipo, digamos, de situaciones en donde es clave o es básico o puede suceder que también se operen esas confusiones en que la joven o el joven actor se confundan
pensando que entonces yo cómo voy a entrar a representar esto si mi rol en mi vida de A, B, C o D personaje en la vida entre comillas real pues es otro. Y ahí pues entonces está aprender a sobrellevar como todo este tema de la inmersión emocional, que ojalá entonces los que todavía pues estamos como parte de la tripulación en este barco de la actuación, del aprendizaje, del desarrollo del actor natural, pues entonces no nos bajemos del barco antes de empezar a generar como todas estas formaciones. Bueno, de esa síntesis creativa, pues también tenemos que mencionar necesariamente, la parte de la exploración física que se hace pues fundamental como en todo el tema de esa síntesis creativa de la que en este momento les quiero hablar. Esa exploración física pues entonces tiene que ver con el desarrollo en cada uno de nosotros, de ustedes, en lo que tiene que ver con el movimiento, en lo que tiene que ver con la voz, en lo que tiene que ver con los gestos, en lo que tiene que ver con todos esos elementos que se integran para engranarse y darle alma a los personajes, no solamente de la habitación de la piel, sino todos los personajes que todavía falten porque ustedes les den vida, ¿sí? Entonces miren, análisis intelectual, inmersión emocional, la experimentación lúdica y la exploración física. Desde ahí, esa síntesis creativa seguramente nos va a llevar a descubrir y a encarnar las esencias que queremos plasmar en nuestros personajes, dándoles vida, dándoles un alma propia. Entonces, bueno, ahí el reto es bien bueno. Vámonos ahora a hablar de los 4 pilares del personaje. Los personajes no son personajes planos, o sea, a veces cuando solamente estamos desde el auditorio, en ocasiones, porque también hay públicos y auditorios bien formados, personas que van a teatro y artes escénicas que tienen una sensibilidad y a la par también una formación. A veces siempre como que no se diferencia mucho eso, y entonces a veces vemos personajes planos, personajes que solamente están vivos por el texto que está sacando el actor o la actriz. Pero resulta que en la construcción del personaje tenemos que entrar a revisar que haya una tridimensionalidad, que no solamente sea en 2 dimensiones, sino llamémosle así como en 3D, porque entonces esto es lo que va a hacer creíble la puesta en escena de lo que son los trabajos pues que hagamos alrededor, digamos, de un personaje, de una puesta en escena. Y es que esa tridimensionalidad se va a nutrir de lo físico, la fisicalidad, la voz, la psicología y el contexto. Quiero mencionar, porque en esta presentación entonces ustedes ya tendrán la oportunidad de asumirla, de volverla a revisar, mencionarse a grosso modo que esa fisicalidad tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver cómo se relaciona el personaje en tu cuerpo. Mireya, ¿cómo se relaciona Eugenia? ¿Quién es Eugenia? ¿Cómo se mueve Eugenia? ¿Cuál es el centro de gravedad de Eugenia? ¿Cuál es la postura de Eugenia? ¿Cuáles son los tics? Las tensiones, cómo ella se organiza el cabello, cómo se sienta. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo
y todo lo que refleja lo físico de Eugenia. Porque con el cuerpo no solamente entonces vamos a entrar a expresar lo interno, sino también que también vamos a generar lo interno, vamos a sacar lo que habita, en el caso de Mireya, lo que habita a Eugenia. Bueno, hay diferentes ejercicios propuestos, ya pues si alguno quiere podemos dar ideas, ¿sí? Pero la importancia es lo físico es cómo se transmuta lo que hay dentro del personaje de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cómo se transmuta hacia el exterior, hacia el público al que va dirigido, ¿no? Hacia un auditorio tal vez. El otro aspecto pues tiene que ver es con la voz, cómo suena el personaje, cómo suena Homer interpretando a su personaje, al conserje, cómo suena Homer interpretando a Alex, cómo habla Alex, cómo revela ese estado emocional, así como cuando Homer está contando una de sus maravillosas historias de cuentería, que entonces se apersona, que entonces le da giros, gesticula, hace entonaciones. Es eso, es como cada uno de los personajes de nosotros tiene un tono, tiene un volumen, y esto ya podemos profundizar un poco qué es cada una de estas cosas, cada uno de estos elementos, qué es tono, qué es volumen, qué es ritmo, qué es velocidad, qué es respiración y qué es articulación de cómo suena nuestro personaje. Yo me imagino que ustedes dirán, ¿cómo? Pero, ¿qué son todos esos elementos? Sí, todos esos elementos, cuando los aprendemos, cuando los estudiamos, cuando los tenemos claros, cuando los analizamos, pues son una serie de herramientas, son una serie, digamos, de formas de ese cómo suena cada uno de nuestros personajes, tono, volumen, ritmo, velocidad, en la voz, ¿sí? Porque entonces la voz es esa extensión de la fisicalidad, y la voz también hace parte de esos elementos emocionales, mentales, de la forma de ser. Es esa extensión de esa psicología del personaje que se proyecta pues entonces en la voz. Y para eso pues por supuesto también hay otros elementos importantes. Vamos con la psicología. De esta ya hemos creo que hablado mucho, pero bueno, dediquémosle unas palabras diciendo que como, por decir algo, el doctor, el médico o la sombra genera todo un, llamémosle así, un conflicto interno en el caso de Nicolás. Cómo esa psicología entonces está relacionada con lo que le pasa a Nicolás. Cómo cada una de las acciones del médico y sobre todo de la sombra está entonces diciendo algo del mundo interno en la psicología del personaje Nicolás, interpretado por Gabriel, ¿sí? Cómo nos unimos, por eso tan importante que desde el comienzo hemos estado trayendo estos autores, Stanislavski, Grotowski, Boal, ¿sí? Todos estos maestros de los cuales pues tenemos que leer todos los días un poco más y aprender un poco más para incorporar sus enseñanzas a este proceso de la construcción del actor, ¿sí? Entonces Stanislavski enfatizaba sobre esa psicología, enfatizaba en la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la búsqueda de la verdad en el personaje de Raquel? ¿Cuál es la búsqueda de la verdad en el personaje de Nicolás? ¿Cuáles son esos superobjetivos?
del personaje de Mireya, y evidentemente pues con la complementariedad, con la complementación, creo que es mejor decirlo así, que debamos de hacer pues con la nueva actriz que llegue, ¿sí? Para poder hacer el dúo, el par dinámico del acto 3, en el caso pues que estuviéramos o que estemos pues representando las habitaciones de la piel. ¿Cómo es la psicología, el mundo interno de todos de esos personajes que estamos ahí? ¿Cómo vamos a comprender el mundo emocional del personaje? ¿Cómo lo vamos a cargar de detalles? Siempre, siempre, siempre sobre eso se insiste mucho, ¿sí? Y por último, en todo este tema que venimos hablando, pues como de esos cuatro elementos para integrar esa construcción del personaje, pues el contexto que es lo que moldea al personaje, el tiempo, el lugar, la sociedad, la cultura, la clase social. Entonces en el caso de Alex, el conserje, cómo es el tiempo para él, el lugar donde se desarrolla su vida, pero también entonces qué otros lugares podría tener él como en el imaginario para la construcción de su personaje, cómo es la sociedad que habita el mundo de Alex, cómo es la clase social que habita en el mundo de Raquel, en el mundo de la actriz famosa, asediada por los medios, reconocida en todo lado. Esa clase social, la época histórica que le toca vivir a la asesora comercial, a la asesora del almacén, a Eugenia en su trabajo. Cómo todo ese contexto de cada uno de nosotros en nuestros diferentes roles afecta directamente lo físico, la voz y la psicología. Bueno, en la presentación anterior ya estuve hablándoles un poco, digamos, de esos 4 elementos. Acá voy a dejar estas para que ustedes las detallen, para que ustedes las lean a dúo o bueno, en los espacios que vayan a sacar, pues para dedicarle un poco de tiempo a esta formación. Elementos como mucho más puntuales, ¿sí? Elementos, por ejemplo, el primero, con lo que decíamos anteriormente, que se relaciona el cuerpo del personaje, lo físico. Entonces, ¿cuáles son los elementos para trabajar? Aquí los dejo para que ustedes los desarrollen, para que ustedes los piensen en función de este primer personaje o de los que vayan viniendo. La postura, cómo, hacia dónde lleva su peso, cómo camina, cuando se para, sobre qué pie, sobre qué pierna se apoya, tuerce los hombros, bueno, cosas relacionadas no solo con el centro de gravedad, sino con la posición de su cuerpo, cómo son esos movimientos, cómo son esas tensiones en la cara, en su mandíbula, cuáles son los hábitos y cuáles son esos tics, ¿sí? Y acá entonces les estoy proponiendo pues algunos ejercicios prácticos que podrían entonces proponerse y para que los discutamos como parte de lo físico de cada uno de los personajes que tenemos. También hay otro punto, y es que ya estuvimos hablando también de cómo suena el personaje, lo que tiene que ver con la voz. Ya les hablaba, tono, volumen, ritmo y velocidad, la respiración, la dicción, todos esos sonidos no verbales, suspiros, quejidos, risas, exclamaciones. Es bien fuerte todo el trabajo que tiene el actor y la actriz para poder entonces ser creíble e incorporar todo esto en sus personajes y que hagan la diferencia con otros que hayan interpretado también
diferentes roles. Quiero abrir un poco este tema, y es cuando vemos, por ejemplo, en la televisión, sin entrar en comparaciones, digamos, las diferentes actrices en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, del libro de Jorge Franco, Rosario Tijeras, han sido diferentes las actrices que han interpretado a Rosario, ¿sí? Pero entonces, ¿cuáles serán como esos acentos? ¿Cuáles serán esas diferencias que habrán puesto a una o a otra actriz, digamos, en un top más alto frente a cómo interpretaba ese personaje? Todo esto, todos estos elementos, llamémosle así, que le ha metido al personaje de Rosario, que si las actrices que han representado a Rosario Tijeras en México, que si las actrices que han representado a Rosario Tijeras en Latinoamérica, en Argentina o en el mismo Colombia, no vamos muy lejos. La actriz que hizo la película, Flora Martínez, cómo fue ese Rosario Tijeras de Flora para el cine, pero entonces cómo fue ese personaje con la otra actriz colombiana que hizo Rosario Tijeras para la televisión colombiana, que en este momento se me escapa el nombre. O sea, todo esto es cómo sonó Rosario Tijeras, pero también cómo entró, cómo le incorporó la actriz una psicología, una forma de ser, cómo le dio cada una de las actrices que ha interpretado a Rosario Tijeras un alma, una huella que la identifique, y eso pues en última instancia también es lo que va a hacer memorable o no el personaje pues para sus diferentes públicos. ¿O ustedes qué piensan? Hay también otro elemento por acá en donde amplío mucho más el tema, y es sobre los contextos. Ya les hablaba arriba de época, lugar, de entorno social cultural, de los eventos históricos alrededor de los personajes que trabajamos, que vamos a interpretar, cuáles son esas relaciones de poder. Ese de pronto arriba no lo mencionamos, la forma en cómo cada uno de los personajes se posiciona frente a una autoridad o frente a la falta de autoridad. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, preguntarle a Gabriel si en el trabajo con su personaje podría entonces incluir, a ver, Nicolás es fuerte o es débil frente al poder. Nicolás, ¿cómo es? Digamos, porque Nicolás puede aprovecharse de su compañero de oficina al que le canta la tabla y lo deja como un pendejo. Pero también cuando Nicolás interactúa con su jefe en la oficina, con su jefa, que es mujer, en la oficina, pues entonces él, ¿cómo es esa relación con ella? ¿Es sumiso? ¿Es lambón? ¿O es también sobrador? ¿Cómo es Nicolás? Y así con el resto de todos los personajes, ¿sí? Bueno, quiero referirles entonces en este momento que vamos entonces a entrar a integrar estos personajes al tema de la comedia. Pero siempre pues entonces haciendo mucho énfasis en esos 4 pilares del personaje, que entonces es muy importante, es bien importante que empecemos como a separar, a analizar, ¿sí? Y que con nuestros personajes entremos a hacer como esas adaptaciones, todas esas creaciones, todo ese acercamiento, a integrarlo, a integrar esos 4 pilares del personaje, e integrarlos a nuestro personaje que en este momento pues estamos trabajando, o los que vengan, por supuesto. Bueno, y finalmente entonces les decía hace un instante que
Para el ejercicio de esta semana vamos entonces a integrar estos 4 pilares más los otros 7 elementos que ya habíamos visto. Vamos a integrar estos elementos que estamos viendo en esta clase virtual. Vamos a integrarlos a la comedia, ¿sí? Entonces hay unos elementos que en general les quiero mencionar para darle fuerza a este trabajo que queremos hacer, y es incluir lo que es el tema de la fisicalidad y de la voz como una herramienta del humor. Incluir lo que es el tema de la psicología, qué hay detrás de la risa, ¿sí? ¿Qué hay detrás de la risa? ¿Qué hay detrás de la situación cómica o graciosa que se genera cuando estamos interpretando un sketch o una obra más adelante que tenga que ver con algo de comedia? Detrás siempre va a haber una psicología para el personaje. Y por supuesto, pues cuáles son esos contextos, cuál es ese marco de acción. Entonces miren esto, compañeros, para tal ejercicio pues entonces me craneé algo bien simpático, y es que vamos a estar por parejas. Bueno, el único que quedó sola en un monólogo soy yo, pero el resto de ustedes pues van a estar haciendo un ejercicio. Es un ejercicio evidentemente corto, es un ejercicio que máximo debe durar unos 5 minutos, pero un ejercicio pues que también saque el rato para construir todo el guión y podamos desarrollarlo y podamos aplicar todo esto que hemos estado viendo el día de hoy. Por eso era y es tan importante que estas clases las asumamos, pues lo digo con respeto, las asumamos con toda la seriedad del mundo, tratando de tomar nota, tratando de siempre dejando notas importantes en nuestra bitácora para que eso se integre como al trabajo y a los ejercicios presenciales, con miras pues a las metas y a los objetivos grandes que tenemos por allá meses venideros. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que revisemos cómo se integran todos estos elementos, cómo se integran en la comedia. Es válido y es importante que diga que todos estos elementos no están pensados pues para comedia solamente, ni mucho menos. En este caso los vamos a trabajar para un ejercicio de comedia diferente. Escuchen esta parte: diferente a las habitaciones de la piel. Como les digo, son 3 sketches que vamos a hacer en una de las próximas clases presenciales. Y bueno, también pues aunque ha sido más trabajo, pues a mí me gusta esta carreta y es algo muy divertido de crear, de organizar, de poner todas estas situaciones que tengan que ver también como con ese trabajo desde una pedagogía y pues también desde unos elementos de didáctica, de la forma como llevamos, digamos, a la práctica todas estas cosas y enseñanzas, que no solamente se queden en una teoría. En una teoría por allá hay un man hablando en un video, ¿no? Sino que cada uno de ustedes lo puede asumir, y en esa medida, pues bueno, sigo pensando que necesitamos mucho compromiso, ¿no? En esto de la fisicalidad y la voz, integrados a la comedia, entonces hay un personaje que es Virginia Prudencia, ¿cierto?, que va a chocar con los movimientos burdos de Alberto Pillón, ¿sí? Como la voz, por ejemplo, también, digamos, de Lucas el Despistado, va a contrastar también pues con lo sutil y con lo bien manejada, y como, ¿sí?, como con la mujer así culta y también como que se asustadiza un poco, que es Sofía. Por ejemplo, en el tema de la psicología debe de ser evidente cómo Virginia choca
con todo lo que le está proponiendo Alberto Pillón, o por decir algo, Lucas el Despistado, cómo asume toda esa psicología que hay detrás de él y de la escena de él, cómo mi personaje Pedro Luis se está tomando tan en serio las amenazas telefónicas y cómo lo va a proyectar. En esa psicología yo creo que podemos hacer la integración y la apropiación de estos elementos de una manera práctica que pueda ser, digamos, como bien interesante. Bueno, y antes de despedir, digamos, lo que ha sido la propuesta de esta clase virtual, volver a insistir sobre el compromiso, sobre el trabajo, sobre la apropiación de cada una de estas sesiones. También pues que estas clases virtuales no se queden solamente en un montón de teorías, sino también, insisto, la apropiación de generar producto frente a lo que se propone acá o a lo que les estoy proponiendo. Hacerla, y lo voy a decir un poco como maestro escuelero, hacer la tarea, apuntar, anotar, tomar nota, como le quiera decir, en todos los sinónimos que existan, en sus bitácoras. Mandar las tareas. Al que le caiga el guante, a quienes les caiga el guante, porque eso no es un ejercicio para mí, eso es un ejercicio de nosotros como colectivo. Y bueno, en este próximo ejercicio, pues entonces preparar, leer, tal vez contactar, digamos, a su compañero de equipo. Y sí, ahora pues entonces leer y preparar lo que es el ejercicio de comedia, que está también adjunto en sus correos, junto con esta presentación. No sé si esta presentación voy a alcanzar a colgarla en YouTube o solamente mandársela como un archivo a sus correos. Vamos a ver qué logro hacer, pero en todo caso esta presentación desde donde usted ya la haya visto fue que la descargó, y ahí mismo entonces va a estar todo libreteado, la propuesta de los sketches, que repito, entonces van a estar trabajando por parejas, o sea, tenemos 2 parejas y conmigo 3, que es un pequeño monólogo que también con el que quiero vincular y participar. Y listo, por favor, entonces que lean esos sketches de principio a fin, para que entonces ya en esa clase presencial lleguemos a montarlo, ¿no? A ensayar y a montarlos, para que eso se vaya haciendo práctico y se vaya haciendo pues el ejercicio práctico, creativo y real de ustedes como actores.
Bueno, no, muchos éxitos con eso, firmes, y ahí nos vamos acompañando en todo este proceso. Y por favor, nos vamos entonces confirmando cada vez que nos escribamos entre nosotros. Por favor. Un abrazo, que estén muy bien.